Yo hice un ejemplo que les recomiendo siempre que tengan duda que lo hagan para verificar algunas cuestiones, pues checar algo que no ande bien, lo pueden verificar rápidamente. Entonces yo metí una estructura de un nivel que tiene 6 metros en este sentido, tiene 5 metros en este sentido, tiene una losa de 10 centímetros de espesor, tiene traves ahorita les digo de cuántos son las traves. Tiene traves de 25 por 50. Sí, tiene traves de 25 por 50 y tiene columnas de 30 por 30. Entonces, le pedí primero al programa que calculara la masa sin ninguna carga. ¿Sí? Y lo que obtuve fue lo siguiente: de la corrida del programa está tomada esta tabla. ¿Sí? Le pedí lo que vimos ya de cómo calcular la masa y me da este valor, ¿no? Que son 15.072. Y luego aquí está la verificación manual. La losa de 10 centímetros de 5 por 6 son 7.200. Este de aquí son 5 por 6 por 2.400 por punto 1. Las traves en X son de 20 por 50 por 2.400 por 6 metros por 2 ejes. Las traves en Y también de 20 por 50, 2.400 por 5 metros por 2 ejes. Y finalmente las columnas son 4 columnas de 30 por 30 por 2.400 por 3 metros de altura. Esa suma da 15.072, que concuerda perfectamente con esto. Pero el primer detalle aquí es que entonces el programa no les está dando la masa sino el peso aquí, ¿sí? Ojo con eso. Después le puse una carga muerta de 500 kilos y una carga viva instantánea y ya con esos valores ya convertí estas dos casos de carga. Le pedí que lo convirtiera a masa y entonces me da 33.072 kilos de peso. Y aquí está la comprobación, ¿no? Los 15.072 que vienen de acá, más la carga muerta que sería 6 por 5 por 500, que son 15.000, y la carga viva instantánea que son 6 por 5 por 100, que son 3.000. La suma de todo esto da 33.072. Entonces, aparentemente o en principio está bien. Entonces, si tenemos alguna diferencia, y eso es lo que quiero checar con ustedes, tendría que ver entonces con que no tengamos las mismas cargas. Entonces, ábranse el proyecto de ustedes, no el archivo que yo les di, que les mandé, sino el proyecto que ustedes están trabajando. ¿Sí? El proyecto que ustedes están trabajando para verificar entonces que tengamos las mismas cargas. Entonces, primero vamos a filtrar aquí las plantas, vamos a dejar nada más el nivel 1, le vamos a acercar aquí, vamos a pedirle que nos dé la vista, no la vista que el volumen, sino las líneas, y luego le vamos a pedir que nos indique las cargas. Entonces vamos a ponerle aquí el símbolo de carga y el valor de la carga, ¿no? En este caso es el peso propio, entonces lo único que debe estar coloreado todo con rojo. Después la carga muerta, ahí sí le voy a pedir las etiquetas, debe tener 200 menos 278. Menos 278, esta carga es la carga esa carga no es la carga de entrepiso, ¿no? Sino la carga de azotea. La carga viva máxima, sí, está en menos 100 kilos, y la carga viva instantánea es menos 70. Yo lo había verificado esto y se supone que ya estaba bien. Y en algunos
Entonces, miren, por ejemplo, en la azotea tenemos el peso propio, que ahí no hay valores. Luego tenemos la carga muerta, que son los menos 278. Luego tenemos la carga viva máxima, que son 100. Y luego tenemos la carga instantánea, que son 70. Y ya no, esas serían las cargas que debería haber en la azotea. Y en el nivel 5, aquí cambió las cargas porque no todas las cargas tienen el valor de 70, no solamente debería tener la zona que está aquí, este eje que está acá entre uno y 2, ese que debería tener la carga de 70 y los demás deberían de tener la carga de 100. No sé si ustedes sí lo tienen bien en su archivo, porque si no hay que cambiar. Bueno, a ver, voy a corregir esto, ¿sí? Voy a corregir esto desde el nivel 1. Esto tendría el peso propio está bien, pero la carga muerta, de acuerdo con la hoja de Excel, debería ser en el caso del entrepiso una carga de menos 341.5, ¿sí? Menos 341.5 en lugar de menos 278. Una forma de corregir esto es irse a la tabla de las cargas. Ahí estamos viendo el nivel 1. Si le pedimos aquí que nos muestre la carga muerta, me dice que es menos 278 y esta es la que debería ser menos 241.5. Entonces, si ustedes le cambian aquí el valor de menos 341.5, dice que va a borrar los resultados. Está bien. Entonces hay que editarlos aquí, menos 341.5 y menos 341.5. Eso sería lo que se refiere a la carga muerta. Luego, si aquí le pedimos que nos dé la carga viva máxima, también está mal, tiene menos 100 y debería ser menos 250. Sí, debería ser menos 250 en el entrepiso. Y entonces estos valores de aquí son menos 250. Bueno, ahí estaría ya todo lo que es la carga viva máxima y la carga viva instantánea. En lugar de tener 70, creo que son 180, si son 180 kilos.
ahí se supone que ya tendría cargado, tendría cambiado todo esto, pero No le faltó borrar el 7 abajo. 7 así. Sí, así. Ok, ya. Entonces se supone que ya está actualizado esto, entonces nos regresamos a lo que es el modelo, la geometría. Y ahí está, ¿no? El nivel 1, carga muerta, 351, carga vida máxima, menos 250, carga vida instantánea, menos 180. Y si subimos al nivel 2, ya tenemos aquí, el problema aquí es que lo está ligando, aunque nosotros no tengamos esta parte, ¿no? De que sea lo mismo, ahí ya lo volvió a cambiar. Ese es el nivel 3, ahí está la carga muerta, la carga de vida máxima, menos 250, y la carga de vida instantánea de menos 180. Luego nos vamos al nivel 4, ahí tenemos la carga viva, la carga de vida instantánea de menos 180, tenemos la carga de vida máxima de menos 250 y tenemos la carga muerta de menos 341.5. Luego vamos al nivel 5 y en el nivel 5 hay una parte que no tiene esa carga, ¿no? Que son estos tableros que están aquí. ¿Sí? Estos tableros que están aquí deberían de tener una carga de azotea. También debería tener una carga de azotea y lo mismo esta. Y en el nivel 6 la cosa es que le voy a poner la misma carga del entrepiso. ¿Sí? Le vuelvo a poner la misma carga del entrepiso. Entonces, si la cambiamos ahorita, la cuestión es que yo creo que lo va a volver a modificar otra vez. A ver, vamos a hacer el cambio aquí en el último nivel en la azotea. Entonces vamos a irnos otra vez a cargas. En cargas le pedimos aquí la carga muerta. Y la carga muerta la cambiamos a menos 278. No están cambiados ya, todas las losas ya tienen menos 278 en el último nivel. Entonces vamos a regresarnos y ver si volvió a cambiar las cargas en los demás niveles, ¿no? Estamos en el último nivel. Si nos vamos al nivel 5, sí, entonces aquí no sé por qué están ligados todas las cargas de los niveles. Entonces, para terminar el edificio, si no vamos a avanzar, vamos a ponerle entonces una sola carga, incluyendo la de azotea.
pero vamos a ponerle la de entrepiso. Entonces, vamos a dejarle todos los niveles con carga muerta de menos 341.5, con carga viva de viva máxima de 250 y viva instantánea de 180, y verificamos la masa. Entonces, carga muerta Entonces, ahí están ya cambiadas todas las cargas. Vamos a regresar aquí a la geometría y solo verificamos aquí que estén los mismos valores. Entonces, azotea, carga muerta, y ya está. Carga viva máxima, menos 250. Carga viva instantánea, menos 180. Y si cambiamos de nivel, verificamos que tengan los mismos valores. Entonces vamos a diseñar con las mismas cargas para todos los niveles. Sí, vamos a ponerle ahorita la misma carga para poder terminar, porque si no, si volvemos a hacer el modelo, nos va a llevar algo aquí. Entonces solo verifiquen que estén las mismas cargas en todos los niveles para calcular la masa y compararla. Bueno, ahí están todos. Vamos a quitar la carga, vamos a quitarle la etiqueta y vamos a quitarle el filtro. Ya que lo tengan así, hay que sacar el archivo. ¿Sí? Verifiquen de favor aquí en el botón donde dice tipo de análisis, verifiquen en cargas conversión que tengamos que sí que estén activos, ¿no? En caso de carga 2, en caso de carga 4 con coeficiente de 1, y le pedimos calcular. Bueno, ahí ya terminó. Entonces vamos a ver cuáles son los pesos. Dijimos más que más eran pesos. Entonces botón derecho, tablas, vamos a plantas, aceptar, y entonces de favor donde dice valores, parece que eso es lo que teníamos anteriormente, ya sin que hubiera aquí una reducción de los 773 porque le faltaba. Pero verifiquen de favor, voy a recortar esto.
Si alguien tiene alguna diferencia, ¿por qué? Entonces, tiene los mismos valores. Vamos a transcribir estos valores a una tabla donde estén el peso y la coordenada de los centros de masa. Pero vamos a hacer en sentido inverso a lo que está ahí. Por ejemplo, para nivel 6 tenemos un peso de 779 kilos, 828.46. Para nivel 5 tenemos un peso de 954.456.46 y ese se repite en los niveles hasta el nivel 2, es el mismo valor y solamente cambia en el nivel 1 que es 975.33. La coordenada de los centros de masa son 1546, 2142, es el último nivel. Después es 1591, 1811. Sigue siendo 1591 hasta en el último nivel que se vuelve 1595. Más bien en el primer nivel. Y la coordenada Y es 1811 hasta el nivel hasta el nivel 2, en el nivel 1 de 1796. La coordenada del centro de rigidez es 1421, 1431, estos quedan iguales, esas no se modificaron, 2268, 2250, y finalmente agréguenle aquí dos columnas que son la excentricidad torsional y estática, sería la X del centro de masa menos la X del centro de rigidez, y darían los valores que están ahí anotados en las últimas dos columnas. Ya tienen ahí esto. Ya tienen entonces ese cálculo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la siguiente hoja en donde vamos a realizar los requisitos de regularidad. Entonces, este paso en nuestra numeración era el 3. Entonces, en una hoja nueva vamos a poner como el paso 4.
Entonces, habíamos comentado en las diapositivas que eran 11, son 11 requisitos los que hay que verificar. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlos en las normas de sismo. Los requisitos de regularidad, condiciones de regularidad están en la sección 6.1 y dice: para que una estructura pueda considerarse regular, debe satisfacer los siguientes requisitos. Número 1, su planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales, por lo que toca a masas, así como a muros y otros elementos resistentes. Estos son además sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Entonces, nosotros tenemos una planta de una estructura que en realidad es irregular. ¿Sí? Esta es la planta del nivel 6 y esta es la planta del nivel 1 a 5. Entonces, vamos a anotar aquí el requisito y vamos a decir que no lo cumple. La conclusión es que no cumple con este requisito, porque tenemos una planta que no es simétrica, porque los muros de rigidez no están ubicados simétricamente, etc. Luego, el segundo requisito dice que la relación de la altura a la dimensión menor de su base no pasa de 2.5. Entonces, el segundo requisito es relación Para verificar esto, pues calculamos la altura. La altura son 3.5 niveles, un nivel de 3.5 y luego 5 niveles de 3.1. Y eso da 19 metros. Y la dimensión menor en planta, ¿cuánto sería? Bueno, miren, en un sentido, en el sentido corto tenemos la suma de estas cotas que son 8 más 6 son 14, por 2 son 28 metros en este sentido. Y en el otro sentido, tomando las plantas del 1 al 5, que son las que tienen la mayor longitud, son 8 más 8, 16, más 18 son 34. Entonces la dimensión menor sería la horizontal, de 28 metros. Vamos a poner aquí 28 metros y por tanto la relación de H entre B mínima, pues de hecho es menor de 1, no solamente es menor de 2.5, sino que es menor de 1. Entonces, como es 0.68 menor de 2.5, decimos que cumple con este requisito. Después vamos a la tercera condición que nos piden las normas. Para la tercera condición nos dice que la relación de largo a ancho de la base no excede 2.5.
ya ahorita dijimos cuánto valían estas dimensiones, ¿no? La dimensión máxima era 34 metros en el sentido vertical del dibujo y la B mínima es el sentido horizontal, que son los 28 metros. Aquí sí es mayor de 1, pero pues no es mayor de 2.5. Sería el cociente de 34 entre 28 es 1.21 menor de 2.5 y la conclusión es que cumple después. La siguiente revisión, el inciso 4, nos dice que en plantas no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección que se considera del entrante o saliente. Entonces vamos a ponerle aquí revisión ¿A qué se refiere esto? Bueno, mire, se refiere a que nosotros podemos considerar que el edificio tiene una planta rectangular. El rectángulo sería del eje B al E y luego hasta acá, del 1 al 5. Y esto que está aquí es un saliente. Este es un saliente, o si tuviera un hueco aquí, ese sería un entrante. Si tuviéramos toda la planta rectangular y de pronto tuviésemos esta zona sin losa, ese sería un entrante. Este es un saliente, tenemos que revisar las dos dimensiones, pero con que una de ellas no pase, con eso es suficiente. Por ejemplo, si revisamos la dimensión horizontal del saliente, son 8 metros entre 28. Si eso es mayor de 0.2, entonces automáticamente no cumple con la condición. Entonces, vamos a ponerle la dimensión de ese saliente de 8 metros y la dimensión de B mínima vale 28. Y claramente aquí no cumple porque para que fuera menor del 20%, el 20% de 28 son 5.6. Tendría que ser una dimensión de la saliente menor de 5.6. Entonces sería 8 entre 28. Que es mayor de 0.2 y la conclusión es que no cumple con este requisito. Después, a continuación, entonces, el requisito número 5 dice que número 5 dice que en cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. Bueno, eso se cumple. Entonces, pues existen las losas, que son los diafragmas rígidos en todos los niveles.
Esto está pensado si ustedes tienen un edificio y el último nivel, por ejemplo, es un agregado ahí con madera, lámina o lo que sea. Ese no sería un sistema de piso rígido y resistente y no cumpliría con esta condición. Pero en este caso no es así, entonces sí cumpliría con este requisito. Después vamos a la revisión 6 que dice no tiene aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20% de la dimensión en planta medida paralelamente a la abertura. Las áreas huecas no ocasionan asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro, y el área total de aberturas no excede ningún nivel de 20% del área de la planta. Entonces son tres requisitos en uno. Con alguno de ellos que no se cumpla, automáticamente no cumpliría con esta condición. Pues por un lado son las dimensiones de la abertura. Por otro lado es que no cambien de lugar de un nivel a otro, lo cual es difícil, ¿no?, que ocurriera eso. Yo no me imagino algún edificio en donde estas aberturas vayan cambiando de posición. Y la tercera es que el área total de las aberturas no exceda del 20% del área total de la planta. Pues con cualquier área que no se cumpla, automáticamente no se cumple el requisito. ¿Cuáles son nuestras aberturas en este edificio? Ustedes tienen en el proyecto un patio interior, además del cubo, las escaleras y el elevador. Entonces aquí sería esta dimensión respecto a la longitud de planta en ese sentido, que claramente aquí son 9 metros y acá son 28, este no va a cumplir. Sí, pero vamos a anotarlo aquí. Entonces, el 6 es entonces, ¿cuánto vale la abertura esa que tenemos? Son 9 metros, que sería 5 más 4, y la dimensión de la que vamos a hacer la revisión es la dimensión horizontal, que tiene 28 metros. Entonces el cociente de la dimensión de la abertura entre la dimensión de planta, en este caso sería 9 entre 28, y este mayor de 0.2. Luego vamos a la condición o requisito número 7. Dice, en cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para el diseño sísmico, el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para el diseño sísmico, no es mayor que 110% del correspondiente al piso inmediato inferior, ni, excepción hecha del último nivel de la construcción, es menor que 70% de dicho peso. ¿Cómo lo revisamos esto? Bueno, ya tenemos los pesos a partir de los resultados del programa. Entonces vamos a poner aquí revisión de la variación del peso con la altura del edificio. Y entonces vamos a poner aquí el nivel, vamos a poner aquí cuánto pesa, y luego vamos a poner 1.1 del peso del nivel inferior, que sería el I-1, y 0.7 del peso del nivel inferior, que sería I-1. Y entonces acá le ponemos 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
traernos el peso era esa. Y entonces miren, como nos dice del piso inmediato inferior, cuando estamos en el nivel 1, pues eso no aplicaría, ¿no? No aplicaría. Pero cuando estamos en el nivel 2, en esta celda debe ir 1.1 por el peso del nivel 1. Y en esta celda debe ir 0.7 del peso del nivel 1. Y luego copiamos esto hacia arriba, aunque dice que el último nivel está exento, sobre todo de este peso. No dice de este de acá, pero sí dice de este de aquí. ¿Sí? Acá no aplicaría, en este de aquí no aplicaría, pero aquí sí. ¿En qué consiste esto? Que el peso de este nivel esté entre este valor y este valor. Que el peso de este nivel esté entre este valor y este valor, y así sucesivamente. Lo cual cumple en todos los casos. Podemos ponerle una condicional ahí, pero aquí como ya lo estamos viendo visualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que sí pasa, pues le ponemos que pasa nada más. ¿Sí? Entonces, en resumen, cumple con esta requisito. Luego nos vamos al requisito número 8. El 8 dice: ningún piso tiene un área delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes verticales mayor que 110% del piso inmediato inferior, ni menor que 70% de esta. Se exime de este último requisito únicamente al último piso de la construcción. Además, el área de ningún entrepiso excede más del 50% a la menor de los pisos inferiores. ¿Sí? Esto sería entonces en un edificio en donde el área en planta fuera cambiando de un nivel a otro. Nosotros tenemos los primeros 5 niveles con la misma área de construcción y solo el nivel 6 tiene un área menor, pero de acuerdo con lo que dice aquí la redacción, pues el último entrepiso, el último nivel más bien, es el único que está exento de esta revisión. ¿Sí? Lo que dice aquí es: se exime de este último requisito únicamente al último piso de la construcción. Entonces, vamos a ponerle aquí que como tenemos el mismo, bueno, vamos a ponerle primero la revisión. Luego iríamos al requisito número 9. El requisito número 9 dice que todas las columnas están restringidas en todos los pisos en 2 direcciones sensiblemente ortogonales por diafragmas horizontales y por traves o planas. Entonces, columnas restringidas en 2 direcciones en todos los niveles. Pues ni siquiera hay que pensarle mucho aquí. Luego iríamos a el requisito número 10, el penúltimo, y dice: ni la rigidez ni la resistencia al corte de ningún entrepiso difiere en más de 50%
de la del entrepiso inmediatamente inferior. El último entrepiso queda excluido de este requisito. Entonces, esto es para edificios en donde cambiemos nosotros la sección transversal de traves o columnas, lo cual es usual, por cierto, nosotros no lo estamos haciendo, pero para abaratar el costo de la estructura podemos manejar diferentes secciones de acuerdo con los niveles. Por ejemplo, podríamos mantener el tamaño de la columna del nivel 1 y 2 con una dimensión, del nivel 3 y 4 con otra, y del nivel 5 y 6 con otra. Y entonces habría que revisar si hay una disminución considerable de la rigidez y la resistencia al corte, o algunos muros de concreto puede que no lleguen hasta el último nivel, que estén en los niveles más bajos y luego ya no sean necesarios. Entonces, en el caso de nosotros de este ejemplo, no hay diferencia, no hay variación en la sección transversal de las columnas, ni tampoco tenemos disminución o desaparición de algunos muros. Entonces, vamos a ponerle que sí cumple. Entonces ese sería el 10, y el último requisito tiene que ver con la excentricidad torsional estática. El último requisito dice: en un entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente excede del 10% de la dimensión en planta de ese entrepiso medida paralelamente a la excentricidad mencionada. Bueno, esas excentricidades ya no las dio el programa, entonces simplemente vamos a compararlas. Entonces tendríamos aquí el nivel, tendríamos la excentricidad en X, tendríamos aquí 0.1 de la dimensión en X, tendríamos la excentricidad en Y, de la dimensión en planta paralela a Y. Y esas excentricidades entonces están aquí en la primera hoja. Hacer un espacio para la revisión.
Bueno, ¿cuánto vale la dimensión en planta en el nivel 6? En X, pues son 10% de 28 metros. Y en Y, pues fíjense que Y en el último nivel, que sería este, la dimensión en Y sería 18 más 8, 26 metros, y en los demás niveles serían 34 metros. Entonces aquí le ponemos sí el valor absoluto de la excentricidad es menor que el valor de aquí. Entonces le vamos a poner que sí. Entonces, cumple en la dirección X en todos los niveles, pero no cumple en la dirección Y en la mayoría de los niveles. Entonces, en resumen, no cumple con este requisito. Bueno, en resumen, vamos a anotar aquí vamos a poner aquí el requisito y acá vamos a ponerle que si lo cumple o no. Entonces serían 11 requisitos. El primero ya dijimos que no. Creo que el segundo y el tercero sí. Ahorita lo verificamos. A ver, el primero era el de la geometría, entonces seguro no. Pero el 2 y el 3 es el de la relación de la altura, entonces sí. Después el 4 no y el 5 sí. Después el 6 no, el 7 sí, el 8 sí, el 9 también, el 10, 8, 9 y 10 y el 11 no. En resumen, no cumple con 4 requisitos. Entonces, como la estructura no cumple con 4 requisitos, y vamos a ponerle un factor de irregularidad que van a ver en qué se va a reflejar para el cálculo de las fuerzas sísmicas. ¿De dónde viene esto? Bueno, vamos a leer las normas y ya terminaron aquí de transcribir eso. Veamos lo que dice aquí. Dice: toda estructura que no satisfaga uno o más de los requisitos de la sección 6.1 será considerada irregular. Y
Y luego dice, estructura fuertemente irregular. Una estructura será considerada fuertemente irregular si se cumple alguna de las condiciones siguientes. Si la excentricidad torsional calculada tácticamente excede en algún entrepiso del 20% de la dimensión en planta de ese entrepiso medida paralelamente a la excentricidad mencionada. No es el caso de nosotros. Y si la rigidez o la resistencia al corte en algún entrepiso excede más del 100% de la del piso inmediatamente inferior, tampoco sería el caso. Y finalmente dice la sección 6.4, el factor de reducción U' definido en la sección 4.1 se multiplicará por 0.9 cuando no se cumpla con uno de los requisitos 1 a 11 de la sección 6.1, por 0.8 cuando no cumpla con dos o más de estos requisitos, y por 0.7 cuando la estructura sea fuertemente irregular según las condiciones de la sección 6.3. En ningún caso el factor U' se tomará menor que 1. Entonces, en nuestro caso sería 0.8 porque no cumple con más de 2. Entonces le ponemos aquí. Bueno, entonces aquí le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner requisito de regularidad. Y nos vamos a la siguiente hoja. Este fue entonces el paso número 4. El paso número 5 va a ser determinación valor de C, U' y cálculo de las fuerzas importantes sísmicas. Y entonces vamos a notar aquí que para una estructura de grupo B ya habíamos visto esto en alguna clase anterior, que cuáles son los valores, los parámetros que definen el espectro de diseño, que es el valor de C, el valor de A0, el valor de A0, el valor de TA, el valor de TB y el valor de R. Entonces, habíamos establecido que si la estructura está en la parte del terreno tipo 2, estos son los valores 0.30, 0.08, 0.3, 1.5 y 2/3. Esa es la parte que corresponde al análisis sísmico estático. Sí. Bueno, estos son los datos del espectro y además nosotros habíamos ya considerado un valor de Q igual a 2. ¿Sí? ¿Qué nos dice las normas de qué es Q'? Fíjense, vamos a revisar lo que dicen las normas. ¿Qué es Q'? Aquí está, dice, para el cálculo de las fuerzas sísmicas para análisis estático y de las obtenidas del análisis dinámico modal con los métodos que se fijan en el capítulo 9,
se empleará un factor de reducción Q' que se calculará como sigue. Q' es igual a Q si se desconoce T o si T es mayor o igual que TA. Y Q' es igual a 1 más T entre TA por Q menos 1 si T es menor que TA. Pues resulta que nosotros sí conocemos, más bien lo vamos a conocer ahorita el valor de, o lo vamos a leer porque ya está calculado el valor de TA, el valor de T, que es el periodo fundamental de vibración de la estructura. ¿Dónde está esto? Pues otra vez, botón derecho, tablas, ¿sí? Y ahora se va a donde dice modos propios, ¿sí? Modos propios, de todas las tablas que están aquí, modos propios y aceptar. Y entonces aquí está, miren, dice que el modo 1, que este es el periodo fundamental, tiene un periodo de 0.6 segundos. 0.6 segundos es un valor mayor que TA, pero menor que TB. Entonces vamos a anotar acá en la hoja de Excel de los resultados del análisis con el robot. Bueno, primero vamos a ponerle el valor de Q' y luego le vamos a poner ahí a la derecha en la celda por qué estamos usando este valor. Entonces otra vez dice que Q' es igual a Q si se desconoce T o si T es mayor o igual a TA. Como T está dando, de acuerdo con el programa, T es igual a 0.6 segundos y TA, ¿cuánto valía? Ahí lo teníamos, 0.3. Aquí está el valor de TA. Entonces Q' va a ser igual a Q. Eso es lo que dice la norma. Entonces aquí le ponemos mayor que TA, que es igual a 0.3 segundos. ¿Sí? Esa es la razón. Y finalmente el factor de irregularidad, de acuerdo con la revisión que acabamos de hacer ahorita, vale 0.8, pero lo vamos a copiar aquí por si luego si quisiéramos cambiar esto, que estén las hojas, las celdas ligadas. Y entonces el Q' que debemos usar es igual al valor de Q' multiplicado por el factor de irregularidad. Digamos que esto es incorregido. Y a ver, y aquí detengámonos un momento porque lo que viene a continuación es el cálculo de la fuerza sísmica. Si se acuerdan, en la diapositiva decía que el cortante basal era C entre Q', la C es esta y la Q' es esta. Pero fíjense, si la estructura fuera regular, este valor sería de 1 y este valor de aquí sería de 2. Entonces nos quedaría 0.3 entre 2, que es 0.15. Pero como es irregular, resulta que este valor va a ser 1.6. Entonces vamos a dividir 0.3 entre 1.6, que es mayor de 0.15. Quiere decir que entre más irregular sea la estructura, mayores van a ser las fuerzas sísmicas que debemos de considerar para analizar y diseñar la estructura. ¿Sí? Entonces, la irregularidad, aquí la penalización es que tengamos que diseñar con fuerzas sísmicas cada vez mayores. Esa es la consecuencia entonces de tener una estructura que sea irregular. Bueno, entonces vamos ahora, ya que tenemos todos estos datos, vamos a calcular la fuerza sísmica. Vamos a usar la ecuación 8.1 de las normas
del sismo. ¿Cuál es esa ecuación? Pues la vamos a traer, la vamos a recortar y la vamos a pegar ahí en la hoja de Excel para que la vean y para que podamos hacer la tabla que vamos a hacer ahorita. Esta es la ecuación 8.1. Entonces, esta sería entonces la fórmula que hay que usar. ¿Sí? En teoría nosotros tenemos que hacer una tabla para las fuerzas sísmicas para el sismo en dirección X y para el sismo en dirección Y. Pero fíjense que estas fuerzas serían diferentes si el periodo de vibrar en Y fuera diferente al que, bueno, es diferente, pero si fuera menor de 0.3, entonces pues sí tendríamos que usar un valor, tendríamos que calcular una fuerza sísmica diferente. Pero resulta que este segundo modo es el que corresponde al desplazamiento en Y es de 0.48, el tercero es de torsión. Entonces, todos estos tres modos están por encima del 0.3, por tanto, solamente con que calculemos las fuerzas en X, con eso tenemos automáticamente las fuerzas en Y. Vamos a ponerle aquí que el cálculo va a ser para las direcciones X y Y. Y la tabla que vamos a hacer es muy sencilla. Primero vamos a poner el nivel, luego vamos a poner el peso, luego vamos a poner la altura, luego vamos a poner el producto del peso por la altura, luego vamos a poner la fuerza sísmica y finalmente el cortante sísmico. Esto es lo que vamos a calcular. Y entonces tendríamos aquí los niveles 6, 5, 4, 3, 2 y 1. El peso de estos niveles lo tenemos del programa. Aquí están. La altura de cada nivel es respecto a la base, son 3.5 y después para el siguiente nivel son 3.5 más 3.1 y después para los siguientes niveles la podemos copiar. Luego en esta celda de aquí vamos a hacer el producto del peso por la altura. El producto del peso por la altura nos da estos valores. Y después ya simplemente aplicamos esta fórmula. Para poder aplicar la fórmula necesitamos hacer la suma de dos columnas, que es la suma de los pesos y la suma de los productos de los pesos por la altura. Porque fíjense que la fórmula dice que la fuerza sísmica en el nivel I es C entre Q' por WI por HI, que es este renglón, por la suma de WI, que sería este valor, entre la suma de WI por HI, que es este valor. Entonces otra vez vamos a poner la fórmula ahí término por término. El primer valor dice que es C entre Q'. C vale 0.3. 0.3 dividido entre Q'. Q' vale 1.6. Eso va multiplicado por WI por HI, que es este valor,
y eso va multiplicado por el cociente de la suma de WI entre la suma de WI por HI. Y entonces esto lo daría, sí, ahorita lo volvemos a poner aquí. Esto nos daría entonces cuánto vale la fuerza sísmica de cada nivel. Y luego, finalmente, el cortante sísmico, ya dijimos que era el cortante sísmico, es ir sumando la fuerza sísmica de arriba hacia abajo. Entonces, el cortante sísmico del entrepiso 6 es igual a la fuerza sísmica del entrepiso 6. El cortante sísmico del entrepiso 5 es F6 más F5, y así sucesivamente hasta llegar a la base, que son 1038 toneladas, por cierto. Entonces es sumarle el cortante anterior a la fuerza sísmica del nivel que estamos analizando. La comprobación de esta parte aritmética es que el cortante en la base es igual, ¿se acuerdan lo que decía la diapositiva? Es C entre Q' multiplicada por el peso total de la estructura. Entonces, a ver, hagámoslo aquí. C entre Q' es 0.3 entre 1.6, esa es la Q', y eso va multiplicado por el peso total de la estructura, que es este valor que está aquí, y eso da entonces 1.038.118.06 kilómetros. Entonces, aquí hay que cambiar el nombre a esto y vamos a ponerle fuerza sísmica. Bueno, entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿No? Bueno, el siguiente paso es verificar si se pueden reducir o no las fuerzas sísmicas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Aquí de hecho ya podemos concluir que no se puede reducir porque el periodo fundamental de la estructura cae dentro de la meseta. ¿Se acuerdan cómo habíamos dicho que era el espectro? El espectro empieza en punto 0.8, a punto 3 segundos sube a punto 3, se mantiene constante hasta 1.5 y luego empieza a bajar. La parte de la meseta está entre punto 3 y 1.5, entonces cualquier estructura que tenga un periodo de vibrar entre punto 3 y 1.5 va a caer dentro de la meseta, que es en donde nosotros calculamos la fuerza sísmica. Por tanto, no va a haber reducción. Eso lo podemos poner acá abajo.
Entonces, la conclusión es como t igual a punto 6 está dentro de la receta del espectro del diseño, no hay. Y puedo ponerle de explicación que para el caso de la dirección Y, t es igual a, creo que era punto 48, no, sí, punto 48 segundos, que también está dentro de la receta. Y se cumple esa condición. ¿Sí? Entonces, a ver, revisemos aquí rápidamente lo que estuvimos viendo del método estático. ¿Sí? Entonces, allá, para que vean los pasos aquí que hemos estado siguiendo, ¿no? Entonces, primero decíamos la masa y el peso, centro de masa, eso lo dio el programa. Luego era las condiciones de regularidad para saber qué valor de Q y Q' íbamos a usar y el espectro. Luego calculamos la fuerza sísmica, hacer lo que acabamos de hacer. Después viene la revisión para si se puede reducir o no, ya lo hicimos. Después hay que considerar los efectos de torsión, y esto, para calcular los efectos de torsión, pues se necesita calcular el centro de rigidez y las rigideces laterales. Nada de esto necesitamos hacerlo nosotros porque lo va a hacer el programa. Entonces lo que viene a continuación es calcular las excentricidades de diseño usando estas fórmulas que están aquí. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, el siguiente paso, que sería nuestro paso número 6, sería entonces cálculo de las excentricidades de diseño, y lo vamos a poner aquí. Entonces, en primer lugar vamos a poner aquí lo siguiente: de acuerdo a los resultados las excentricidades torsionales son. Entonces ponemos aquí nivel, aquí ponemos SX y SY. Luego lo mismo siempre, 1 son 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Estas excentricidades fue lo primero que les dije que calcularan acá. Aquí están las excentricidades 1.25, 1.60, etc. Para Y igual entonces, de acuerdo con las NTC,
estas excentricidades deben amplificarse y de acuerdo con las expresiones. Y lo malo es que allí en las normas no están definidas como lo vamos a poner aquí, porque vamos a escribir aquí las ecuaciones de las excentricidades de diseño. Entonces, una le vamos a llamar excentricidad E, y su índice de 1 va a ser igual a 1.5 por ES. Ahorita lo verificamos ahí en las normas. De 1.5 de ES más 0.1 B. Esa es una fórmula para calcular la excentricidad de diseño, ¿no? ¿Ese de dónde viene? Pues viene aquí. Aquí, ¿no? Aquí está 1.5 de S más 0.1 de B, y la otra sería ES menos 0.1 de B. Vamos a poner la otra fórmula. Ahora sería entonces su índice de 2 igual a ES menos 0.1 B. Entonces vamos a hacer una tabla que diga aquí dirección X, vamos a poner otra vez nivel, vamos a poner aquí la fuerza sísmica, que la tenemos ya calculada en la hoja anterior. Vamos a poner ES, por cierto, esta debe ser ESY, ¿sí? Atención con esto, ¿no? Para el sismo actuando en X, la excentricidad es la excentricidad en Y. La excentricidad de X la medimos horizontalmente, la excentricidad en Y la medimos verticalmente. Pero cuando el sismo está actuando en X, la excentricidad que debemos usar es la ESY. Entonces vamos a poner ahí ESY, aquí vamos a poner E de diseño 1, E de diseño 2, y finalmente el momento torsionante 1 kilogramos por metro, y el momento torsionante 2 . Entonces, vamos a llenar esta tabla. Entonces, nivel, pues otra vez son 6, 5, 4, 3, 2 y 1. La fuerza sísmica, pues esa está en la hoja anterior. Sería este valor de aquí. Nos falta para poder calcular la excentricidad accidental, nos falta el valor de B. Entonces vamos a recorrer esto, vamos a abrirle aquí un espacio para que esté el valor de B minúscula. Bueno, aquí ya están las fuerzas sísmicas. Luego, la excentricidad, pues es la tabla que nos acabamos de traer de la primera hoja que hemos hecho hoy. Luego, el valor de B, cuando analizamos la dirección X y estamos en el nivel 6, ¿sí? Cuando analizamos la dirección X, esta dirección, y estamos en el nivel 6, esa dimensión es la máxima dimensión en Y,
que serían los 26 metros que habíamos dicho, no son 18 más 8, son 26 metros, eso es lo que vale en el nivel 6. Y en los otros niveles serían los 34 metros. Estamos analizando dirección X, entonces serían 34 metros. Entonces ponemos aquí 34. Y entonces la excentricidad de diseño 1 vale 1.5 por ES más 0.1 por B. Y la excentricidad de diseño 2 valdrá ES menos 0.1 por B. Y el MT1 y el MT2 pues sería multiplicar la fuerza sísmica por la excentricidad de diseño 1 y la fuerza sísmica por la excentricidad de diseño 2. Vamos a copiar esta tabla para hacer la dirección Y. En la dirección Y tendríamos ahora aquí que esta sería la excentricidad en X, lo demás queda igual. La fuerza sísmica, como dijimos que en X y Y era lo mismo, pues lo podemos copiar de aquí arriba. La excentricidad en X está en la tabla que nos trajimos al inicio aquí. Los valores de B ahora cambian porque fíjense que para la dirección Y siempre va a medir esta longitud que dijimos que eran 28 metros. Pero con eso queda actualizado lo demás. Bueno, estos son los datos que vamos a meterle al programa, solo que estaba viendo hace rato cómo meterlos porque parece que está un poco complicado, pero bueno, ya nos empezamos a trabajar con este programa. Creo que hubiera sido más fácil el de TAS, pero bueno, ya estamos con este programa. La cuestión aquí es la siguiente, a ver, ¿pueden prender la luz, por favor? Porque ya se nos acabó el tiempo y necesito hablar con ustedes. Tenía pensado que termináramos el ejercicio el viernes, pero el viernes parece que va a haber suspensión de actividades en el tecnológico. Entonces hay dos alternativas. Puede ser que lo veamos mañana, si usted puede. Y si no, que fuera el viernes en línea. Esa sería la otra posibilidad, pero sí tenemos que terminarlo. De todas formas, vamos a recorrer la fecha de entrega en lugar de que sea el martes, vamos a recorrer al sábado. Y necesitamos tener todos los acuerdos del examen que falta y luego toda la segunda vuelta. Eso sería mi día. Entonces, la primera cuestión es si tienen clase mañana o tienen examen programado mañana o tienen algo pendiente mañana. Entonces, creo que sería a la hora de clase del día, pero sería en línea, entonces, que se va a estar cerrado. Y pues esperemos terminar en una hora. Falta para concluir entonces con esto y que ya sepamos todo lo que tiene que hacer, pero falta por hacer. Sí, entonces pues les mando ahí la liga el viernes en la mañana y ya.
Eso por un punto. Luego el otro era el del examen. Entonces el examen, ¿qué día lo podemos hacer de la siguiente semana? Podría ser el miércoles, ¿sí? El miércoles de la siguiente semana de esta unidad. Y ahí nos ponemos de acuerdo para la semana. Bueno,